Miss, una última consulta. Sí. Se habla de déficit de atención cuando no memoriza, o sea, no recuerda una letra, algo así, o una palabra. Por No. ejemplo, ¿no? Dime, termina. Vaya. Lo que pasa es que mi hija, ella reconoce estas letras, como le digo, ¿no? Reconoce las letras y los sonidos. Ya. A veces tiene duda en alguna, pero le digo que lo piense bien, que tranquila, que no hay prisa. Y a veces yo le ayudo. Es la de sonido de Ajá. la... hasta yo he aprendido los sonidos. Pero cuando le leo los cuentos en la noche, ella se acuerda perfectamente todas las historias. Y si es un cuento nuevo, ahí mismo ella también ya sabe la historia. Entonces yo hago esa comparación, ¿no? Y digo, ¿cómo ella entiende los cuentos? ¿Cómo capta otras cosas rápido? Y cuando le quiero enseñar a leer, no lo hace. Entonces, ahí yo puedo decir, mi hija tiene un problema de aprendizaje o es porque todavía capaz para la lectura no está preparada y yo la estoy forzando. Ya, yo tengo una pregunta. Cuando tú lees el cuento, ¿cuál es la dinámica o la rutina que tú tienes para ponerte a disposición de leer el cuento? ¿Qué es lo que haces? Bueno, cuando yo le leo el cuento, aplico bastante las entonaciones. No sé, Ya, por ejemplo, había una vez y vino el lobo, le digo. ya. Y así, trato de ponerle emoción, ¿no? Ahí está la clave. Pero eso, a ver, no sé. Ya respondiste. La Allá. Pero emoción. muchas veces le lee el cuento a mi esposo. Sí, la Espero que haga emoción. la misma emoción. Sí, lo que pasa es que cuando nosotros vamos a leer, las mamás o papás, cuando van a leerle el cuento a sus hijos, sea en la noche o cuando escojan el horario, siempre lo hacemos en un tono, en una forma, es un espacio íntimo entre la mamá y ese hijo o esa hija, ¿ya? Todo ese espacio, ese entorno, ese contexto está lleno y cargado de emoción. ¿Ya? Entonces, cuando tú vas a enseñar a leer, es como que tú te pones automáticamente en modo profesora y tu hija en modo alumna. Pero cuando vas a leer el cuento, como en tu cabeza no está que se aprenda el cuento de memoria, simplemente lo enseñas aplicando toda la emoción porque quieres compartir ese momento con tu hija. Y eso se percibe, esos propios activos. Los niños sienten, presienten energías, vibraciones. Ellos vibran con distinto cuando son distintas actividades. Entonces, obviamente, en el cuento estás más relajada tú también, usas distintos tonos de voz, usas la emoción, eres expresiva, cambias la parsinomia de la lectura para darle entonación. Y eso yo creo que está siendo muy diferente cuando quieres enseñarle a leer y le enseñas las letras. Entonces está como en modo maestra, yo adelante y tu niña sentada y escuchando la lección. Y ahí solamente estás usando el oído. Y el resto No, de los 7 sentidos no lo estás usando. ya entendí la clave, la emoción. Exacto, exacto. Por eso es Listo. que se aprende. Ahora bien, con respecto al déficit atencional, pues que se olviden de las cosas es un síntoma. Es un síntoma. El déficit atencional afecta directamente las funciones ejecutivas. Sí tienen el módulo también de funciones ejecutivas para que lo vean, lo revisen y sepan más o menos de qué se trata. Entonces, los niños hasta los 7 años están formando sus funciones ejecutivas y ahí va la emoción, la regulación, el autocontrol y bueno, todo eso. Y la memoria de trabajo. Cuando trabajamos nosotros la enseñanza de la lectura en el nivel principiante, o sea, cuando vamos a enseñar a leer, se trabaja con el método fonológico. Para poder acordarte de la asociación que se hace de la letra con ese sonido, que tengo la escritura de la A con el sonido A, esa asociación se hace y en la memoria a corto plazo tiene que quedar guardada para cuando tú le preguntes cómo dice esta letra, ellos se puedan acordar.
y que posteriormente, cuando tengan que utilizar la decodificación de esa vocal, puedan acordarse. ¿Ya? Entonces, los niños que tienen déficit atencional, uno de sus primeros síntomas es que se olvidan. Tú estás enseñando algo, luego le preguntas casi al inmediato y ya se está olvidando. Y si le preguntas al otro día, ya se olvidó. Porque su atención, su cerebro, no logra enfocar un estímulo, no sabe cómo seleccionar los estímulos. Eso es lo que le cuesta, seleccionar los estímulos relevantes en ese momento. Entonces, tú y yo estamos ahora conectados en una sesión y todas ustedes están alrededor con muchos estímulos. Están con sus hijos, las que son mamás, estás tomando nota, estás también pendiente si de pronto pusiste la olla a hervir agua. Estamos con muchos estímulos y nuestra cabeza está seleccionando de acuerdo al momento el estímulo al que le va a poner atención. En este momento es a mi cara y a mi voz, ¿ya? Pero no se desatienden los otros estímulos. Por eso que las mamás somos multitask, porque al final de cuentas estamos con un estímulo, logramos concentrarnos, pero no nos desconectamos del resto. Y podemos escuchar a un niño que llora y al otro que se cayó. Y es más, ni siquiera vemos a los niños y ya sabemos lo que le pasó solo por el tipo de llanto que tiene. Ya sabemos si es grave o no, depende de cómo es el tipo de llanto. La intensidad del llanto me indica varias cosas. Entonces, nosotros ya podemos hacer eso. Bueno, las que no tienen déficit atencional, podemos hacer eso. Una persona o un niño que tiene déficit atencional, su cerebro no aprende, no logra por sí solo aprender a seleccionar el estímulo. Entonces atiende a todos los estímulos. Y el aprendizaje de la lectura y de la escritura requieren también de un entrenamiento en sus niveles de concentración. Hay también que trabajar la resistencia a la fatiga, porque requerimos aprendernos, y si es que para recortar papel necesitas una atención de 2 minutos, quizás para aprenderte la vocal, rellenarla y dibujarla, necesitaremos unos 10 minutos. Entonces, aprender a leer requiere de minutos extras de atención. Y una persona, el niño que está con déficit en sus niveles atencionales, o sea, sus umbrales atencionales son muy cortitos y atiende a todos los estímulos, tú le enseñaste la letra A, luego le dijiste, esta letra suena de esta forma, y le dices, tenemos estos 4 tipos de letras, y cuando le vas a decir, tenemos estos 4 tipos de letras, él ya está o mirando para otro lado o haciendo otra cosa, no te escuchó, y luego le vas a preguntar y no sabe.